Desarrollo Cultural Sostenible les dan una cordial bienvenida a esta 11ª edición de Enartes, Encuentro de Artes Escénicas. En esta particular charla titulada Otras formas para la autoría, mediaciones digitales y propiedad intelectual. Estamos muy contentas de recibir a Alberto López Cuenca con nosotros para esta charla. No voy a hablar de toda la trayectoria de Alberto porque es bastante, pero ustedes la tienen en la Liga de Enartes y también ahora la pondré en el chat. Pero bueno, en breve, Alberto es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y es investigador y docente, y pues nos da mucho gusto escucharlo esta tarde. Alberto, tienes micrófono y cámara y atentos y nuestra atención. Marcela, muchísimas gracias por tu presentación breve, que me alegro mucho, ¿sabes? Como que últimamente ahí es como oír tu currículum leído una y otra vez, así que a todas las personas que nos están oyendo, pues agradecerles que compartan este tiempo con nosotros, con nosotras, y efectivamente pueden acceder a la página, ahí están no solo mi currículum, sino de los otros participantes y otros materiales que seguramente les sean muy útiles. A mí me gustaría compartirles una pequeña presentación y quizás apoyarme con ella para ilustrar algunas de las ideas que les quiero poner sobre la mesa. Entonces, si les parece, voy a hacer eso de una vez. Les comparto y me dicen, por favor, Marcela, si la pueden ver correctamente. Sí, vale, perfecto. Como bien decías, Marcela, sobre lo que quiero reflexionar con ustedes, y estaría, sería fundamental, sería crucial que situáramos las ideas que les voy a compartir en el campo específico de las artes escénicas, ¿sí? Yo voy a hacer una reflexión general sobre la genealogía de la idea de autoría, la importancia que ha tomado la propiedad intelectual o los derechos de autor, como decimos en México, en las últimas décadas, en las últimas 3 décadas específicamente, y qué papel han jugado ahí las mediaciones digitales. En un doble sentido, por una parte, para afianzar la importancia de los derechos de autor, la importancia económica, voy a enfatizar, y por otra, para abrir posibilidades para imaginar y poner en práctica otras formas de autoría. Entonces quiero, de alguna manera, como intentar tensar de algún modo, ¿no?, esas dos ideas, ¿no?, la restricción y la posibilidad que las mediaciones digitales abren al atravesar, ¿no?, las nociones y las prácticas de la autoría en la actualidad. Quiero hacer esto deteniéndome en 3 ideas. Mi presentación la voy a articular en torno a 3 bloques, 3 secciones específicamente. Primero que quiero hacer una breve reflexión, bueno, tan breve en realidad como la parte central de mi presentación, y rastrear cómo pensar más allá de la idea del derecho de autor y sobre qué entramado conceptual se sustenta la idea de derechos de autor, ¿no?, y el propio marco legal, ¿no?, de derechos de autor. En un segundo momento quiero poner en contraste esta primera reflexión, cómo se constituyen históricamente los derechos de autor y cómo se ven transmutados y por qué cobran una relevancia especial en la actualidad. Quiero poner eso en contraste con la remuneración del trabajo artístico. ¿Por qué? Porque en general se aduce, y el origen, digamos, al menos en el contexto de la tradición de la ley latina, ¿no?, del derecho de autor, no del copyright, del derecho de autor, y ahora les hablaré brevemente de eso, se articula a fines del siglo XIX y su promulgación tiene que ver con intentar asegurar un ingreso digno, asegurar regalías a los productores culturales. Mi argumento aquí va a ser que históricamente y en la actualidad aún más nos vamos a encontrar con que en realidad los derechos de autor no son un marco suficientemente satisfactorio. De hecho, han devenido algo ajeno, incluso me atrevería a decir, que es ese aseguramiento de una remuneración mínima a todos los autores, y ha entrado en conflicto en última instancia o ha mostrado su impotencia para asegurar esos ingresos mínimos, ¿no? Y finalmente quiero compartirles una breve reflexión, quizás a través de un único caso, pero
señalar cómo es necesario imaginar en esta transmutación de las condiciones de producción en la actualidad, imaginar otras formas de autoría y sobre todo imaginar otras formas de organización dignas, es decir, que tengan un horizonte de inscripción no solo crítica de investigación y experimentación, sino también económicas en la coyuntura actual de las mediaciones digitales. Me voy a detener entonces en estos tres momentos y empiezo, por tanto, por el primero de ellos, ¿no? La primera idea que me gustaría compartirles es por qué cobran relevancia los derechos de autor, por qué han cobrado tanta importancia los derechos de autor en la actualidad, ¿no? Hasta Cecilia Giménez, ¿no? la mítica restauradora del Ecce Homo, reclamaba derechos de autoría. ¿Sí? Es decir, ¿por qué, digamos, un destrozo de este calibre lleva en última instancia bueno, un destrozo, un experimento, ¿no? Sí, de apropiación cultural de este calibre, como el que lleva a cabo Cecilia Giménez, la conduce en última instancia a reclamar regalías, derechos de autor? ¿Y qué es eso de los derechos de autor? Miren, por una parte es evidente que el énfasis que se ha puesto en las 3 últimas décadas sobre el derecho de autor tiene que ver con el auge comercial que ha tomado la cultura de masas o las producciones culturales circuladas masivamente, ¿sí? Es decir, el desplazamiento de la alta cultura y su conversión, y no solo la alta cultura, en general las producciones culturales y su conversión en parte de eso que algunos han denominado la industria cultural, ¿no? Desde mediados del siglo XX, distintos autores y autoras ya diagnosticaban que la cultura estaba dejando de ser una cultura de élites. Ortega y Gasset, si se acuerdan ustedes, en La rebelión de las masas, añoraba, se quejaba, ¿no?, de que la cultura aristocrática estaba entrando en crisis debido al auge de la cultura de masas, ¿no? Lo que otros autores iban a llamar el kitsch, ¿no? Una cultura masificada para el consumo de la población en general y no para una élite, y otros iban a llamar como el auge, el advenimiento de las industrias culturales. Bien, es en este contexto donde cobran una dimensión peculiar, especial y enorme importancia los derechos de autor, como les voy a intentar mostrar en unos momentos. Y eso marca un punto de ruptura, en realidad, con la génesis histórica decimonónica en el siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, de los derechos de autor, ¿sí? Hay un segundo rasgo, no solo la mercantilización, sino que va a ser, como les contaré a renglón seguido, la digitalización. Pero permítanme que haga un breve señalamiento sobre el origen de la tradición, digamos, de los derechos de autor en el siglo XIX. En lo que se ha dado en denominar la Convención de Berna, ¿sí? La Convención de Berna establece una distinción básica en la protección de los derechos de autor, con la finalidad de, como les comentaba antes, asegurar un ingreso mínimo digno para los autores. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que lleva a muchos autores a reclamar una promulgación, ¿no?, de los derechos de autor? Básicamente, y esto venía de los autores teatrales, entre ellos uno de sus principales adalides, uno de sus principales defensores es Víctor Hugo, era que había autores que escribían libretos, escribían textos que se representaban en lugares en ultramar, en Estados Unidos, en Nueva York, y que generaban beneficios para el dueño del teatro, para los actores, ¿sí?, para los montadores, para el que vendía, ¿sí?, las bebidas y las palomitas, y no generaba ingresos para quien había redactado el texto originalmente. Entonces, lo que los derechos de autor intentan hacer es asegurar que lo que van a llamar la comunicación pública o la reproducción de las obras se hagan con el permiso del autor y que esto implique la concesión de un ingreso mínimo, de unas regalías mínimas por cada reproducción que se hacen de esas obras, ¿sí? La Convención de Berna distingue 2 aspectos fundamentales dentro del derecho de autor. Lo que denominan derechos morales, es decir, el reconocimiento automático de la autoría sin necesidad de ningún tipo de inscripción, como sí ocurre con el derecho industrial o con la propiedad industrial, es decir, que la comunicación pública de una obra basta que aparezca firmada por un autor para que se tenga que reconocer su autoría como tal, ¿sí?, su paternidad, dicen,
de una manera notoriamente insensible, ¿verdad?, la diferencia de género, no la maternidad, parece que se da por supuesto que van a ser todos varones, no los productores, pero en todo caso no requería de ningún tipo de inscripción y el autor en su ejercicio del derecho moral regulaba pues que se modificara o no la obra, podía decidir que la obra podía ser modificada o no, y podía sustraer de la comunicación pública su obra. Es decir, si pensaba que la obra iba a circular en un espacio que consideraban que no era ideológicamente afín, ¿no?, a la posición del propio autor, podía solicitar su retirada. No sé, en una exposición sobre supremacistas blancos en Estados Unidos, un autor puede solicitar que su obra no se exhiba. Entonces Universal Studios quería que se ilegalizaran las videograbadoras. Ese conflicto va a llegar, dura 8 años, entre 1976 y 1984, y va a llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que va a sentar un precedente. El dictamen del Tribunal Supremo, que se toma por un margen de un único voto, el dictamen se da a favor de que los usuarios puedan usar las videograbadoras para copiar material protegido por la ley de derechos de autor. Es decir, le da la razón a Sony. ¿Por qué? Porque básicamente no todo el uso que se hace de la videograbadora viola el derecho de autor, ¿sí? Esto es muy importante porque lo que está señalando en realidad es una capacidad para apropiarse de contenidos que circulan públicamente y hacer obras derivadas, hacer montajes, hacer comunicaciones que no están reguladas estrictamente por quien detenta el derecho de autor. Esto va a cambiar en 1996, como les comentaré a renglón seguido. Pero esto es lo que hace que cobre esa importancia tan crucial la ley de derechos de autor en este contexto, porque es la manera de regular, en un contexto de multiplicación mediática, vamos a decir así, de regular la circulación de las obras, ¿sí? En 1996 va a entrar en vigor lo que llaman el Digital Millennium Copyright Act en Estados Unidos, y en 2001 la directiva de la Unión Europea, que va a intentar regular, y lo va a hacer de una manera muy estricta. Ustedes se van a acordar seguramente de los casos que ilegalizan el peer-to-peer, la distribución peer-to-peer, como Napster, como Mega Upload, y se fundamentan en la regulación estricta que se va a hacer de los derechos de autor al ámbito digital, ¿sí? En realidad no tienen que perder de vista algo que es crucial. A partir de la década de los 90, en torno a mediados de la década de los 90, por una parte el GATT, el Acuerdo sobre Tarifas y Negocios, ¿no?, de la Ronda de Uruguay, le va a dar un papel central a los derechos de autor, ¿sí? Se va a fundar la Organización Mundial del Comercio en 1995 y México va a firmar el NAFTA en el 94, y en ese contexto la ley de derechos de autor es crucial para regular la circulación de información, software, películas, conocimiento, y esto va a restringir enormemente la circulación comercial de esas producciones. De hecho, esto va a llevar que en 1996 se promulgue la Ley Federal de Derechos de Autor en México, ¿sí? La versión anterior, bueno, ni siquiera la versión, la promulgación previa que esta ley sustituye es de 1947. O sea, digamos que había 50 años, prácticamente 49, en los que la ley de derechos de autor en México no había tenido una importancia significativa y la cobra en el contexto de los tratados de libre comercio. Esto me parece que es muy importante, porque para mí es muy problemático que el énfasis está puesto exclusivamente en la dimensión económica de la ley de derechos de autor. Desde 2007 he tenido la oportunidad de trabajar con el Centro Cultural de España, tanto aquí en Ciudad de México, como en Guatemala, como en Córdoba, y de hecho este mismo año estamos llevando a cabo unos foros que pueden consultar en línea, más allá del derecho de autor, lleva por título, donde hemos intentado abrir el horizonte de reflexión respecto al alcance de los derechos de autor. Es decir, que no solo tienen una implicación económica, sino que también tienen una implicación muy importante sobre los procesos de formación, de apropiación, de circulación, de acceso a la cultura, ¿sí? Es decir, intentar pensar, y esa ha sido nuestra iniciativa,
desde 2007 hasta la fecha, intentar pensar y abrir espacios de discusión en el que no solo haya abogados y economistas, sino también activistas, legisladores, curadores, colectivos de bordadoras, hackers, para intentar poner en perspectiva una tensión. La tensión entre o la proporcionalidad, como llaman los abogados, entre el acceso a la cultura, que es un derecho constitucional, y la protección de los intereses morales y materiales, es decir, de la autoría, que también es un derecho constitucional. El problema es que históricamente ha habido una asimetría. Ha habido una ley de derechos de autor, pero como verán ahora, en México desde 1947, como les decía, pero hasta 2017 no hay en México una ley de derecho de acceso a la cultura. Esto es muy importante. Había, por tanto, una profunda asimetría, ¿sí? En este contexto, en 2001, en este contexto digo donde los derechos de autor van a ser utilizados sobre todo por las megacorporaciones para restringir la circulación digital y la penalización digital de la circulación cultural en red, en línea, en internet, en 2001 surge la licencia Creative Commons, de la que seguramente han oído hablar. Ahora les quiero explicar muy brevemente cómo opera la licencia Creative Commons, ¿sí? Y por qué surge, ¿no? O sea, qué es lo que intenta hacer. No es una iniciativa nueva. En realidad, la licencia Creative Commons lo que hace es adaptar una iniciativa que se configura en 1989, lo que llaman la GPL, la General Public License, que es puesta en marcha por Richard Stallman y por la Free Software Foundation. Seguramente han oído hablar de ella porque lo que defiende es el software libre. Es decir, que los códigos fuentes de los programas informáticos, de los sistemas operativos, sobre todo, tienen que ser de acceso público, no pueden estar protegidos, cerrados por la ley de derechos de autor. De hecho, Stallman y esa posición de la Free Software Foundation, que le da prioridad a la apropiación, la modificación, la circulación, la experimentación, la investigación con el código fuente, ha dado lugar a muchísimas plataformas, ¿no? Es decir, desde luego la más conocida sin lugar a dudas es Linux, pero es que a partir de ahí hay todo un montón de plataformas como Firefox, por ejemplo, pero no solo Firefox, Google utiliza software abierto, ¿sí? Pegasus, ¿saben? El software este de espionaje que se utilizó en México de una empresa israelí, está hecho con software abierto. Entonces, en realidad, la idea del software abierto, del código fuente como un elemento, digamos, de experimentación, de investigación, no implica gratis necesariamente. Hay otras formas de capitalizar económicamente sin aplicar estrictamente los derechos de autor, ¿sí? Bien, lo que hace Creative Commons es adaptar la licencia del software abierto a la producción cultural en general, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Y esto es un resumen muy esquemático de las posibles combinaciones de la licencia Creative Commons. ¿Qué es exactamente una licencia? Un autor, según la ley de derechos de autor, reconocido automáticamente por su paternidad o maternidad, ¿no? de una obra, tiene el derecho automáticamente de ceder total o parcialmente el uso de esa obra. Entonces, la licencia Creative Commons lo que hace es darte posibilidades combinatorias respecto a cómo circular tu obra. Puedes, por ejemplo, como ocurre en el primer caso, poner tu obra en circulación y decir que basta que se reconozca tu autoría, ¿sí?, para que alguien pueda reproducir esa obra. Tú escribes un texto, compones una canción, montas un documental, lo pones a circular en línea y dices, basta que quien quiera reproducir eso, incluso aun cuando quiera hacer un uso comercial, aun cuando quiera hacer obras derivativas, lo único que tiene que decir es reconocer la autoría. Es interesante, en el contexto latino hay que reconocer la autoría, en el contexto anglosajón, en el copyright, a veces ni siquiera, no es ni siquiera necesario reconocer la autoría. Esta es la forma más abierta, digamos, de la licencia Creative Commons. Luego tiene combinaciones. La siguiente, la segunda que ustedes ven acá en la pantalla, empezando por arriba, es el reconocimiento de la autoría y que no se haga un uso comercial de la obra. Pero si haces eso, puedes hacer obras derivadas, es decir, seleccionar fragmentos o modificarla, ¿sí?, y su reproducción sin ningún tipo de restricción. Otra combinación es que se reconozca la autoría, que no se haga un uso comercial de esa obra y que se aplique lo que llaman share alike, que circule en las mismas condiciones que la licencia sobre la que la obra ha sido publicada o puesta en circulación. ¿Sí? Es decir, que quien haga una obra derivada no comercial aplique la misma licencia, es decir, que tenga que dejar la obra abierta para que otros
las puedan usar si quieren, siempre y cuando citen la autoría y no hagan un uso comercial, ¿sí? Y así sucesivamente, hay tipos de combinaciones al respecto, ¿sí? Esto es muy interesante. Las licencias Creative Commons creo que intentaron poner sobre la mesa un marco legal que lo que subrayaba era precisamente que había una forma no restrictivas, no prohibitivas de poner en circulación las producciones culturales y que eso necesariamente no estaba reñido con su capitalización económica. Es muy interesante. Este debate va a llevar en última instancia que la Constitución en México se modifique en 2009 y enfatice que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura. Esto es muy interesante. En México la Constitución solo reconocía hasta 2009, desde 1917, ¿sí? Solo reconocía el derecho de autor. Pero a partir de 2009 la Constitución reconoce que los ciudadanos tienen derecho al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque aunque, como bien sabemos, la Constitución también recoge que debe conferírsenos una vivienda y tener un trabajo digno, y bueno, eso no parece que sea evidente, pues, es decir, digamos que la Constitución está plagada de muy buenas intenciones, la clave está en que eso se recoge en una ley secundaria. Y en 2017, esa modificación de 2009 se aplica con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que dictamina, con la creación, por cierto, el año anterior de la Secretaría de Cultura, que debe establecerse mecanismos de acceso y participación a las manifestaciones culturales y con ello garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Es decir, México compensa en 2017 la Ley de Derechos de Autor. No solo pone el énfasis en que la cultura debe ser explotada económicamente por los intermediarios a quienes se les ceden los derechos, sino que debe contemplarse y el Estado debe velar porque todos los ciudadanos tengan acceso, disfruten de los avances culturales, científicos y tecnológicos, ¿sí? Claro, ¿qué implica esto? La provisión de recursos, como vamos a ver en unos momentos. ¿Sí? Es necesario que se provean recursos para esto. ¿Por qué es importante la configuración de esta, o por qué cobra esa importancia específica esta compensación entre el derecho de autor y el acceso a la cultura? ¿Sí? Híjole, básicamente porque la digitalización desde 1996 en adelante ha trastocado profundamente la manera en la que accedemos, aprendemos, circulamos, modificamos, investigamos en el terreno cultural. Pensemos que en 2019, esta encuesta dice aquí 2018, pero es de 2019, los datos que les comparto abajo, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías, indica que el 70% de la población tiene acceso a Internet en México, es decir, 80 millones de personas mayores de 6 años. Es decir, esto implica replantear un proceso profundísimo de replanteamiento de esos procesos que les decía en los que se inscriben las prácticas culturales. Insisto, desde el aprendizaje a la enseñanza, la apropiación o su capitalización económica. ¿Sí? Y entonces esto va a reverberar, esto va a ser fundamental que pensemos cómo concebir la autoría y cómo concebir la autoría en el acceso a las producciones culturales, la apropiación, la modificación en ese contexto. Es muy interesante. Si ustedes reparan una iniciativa como Contigo en la Distancia, que se puso en marcha por parte de la Secretaría de Cultura en marzo de este año, ¿no? con el inicio de la pandemia y por tanto el cierre de las instituciones culturales de modo presencial, es decir, las bibliotecas, los archivos, los museos, los centros culturales, ¿no? Los espacios de teatro, de danza, no podían recibir público. Entonces la Secretaría de Cultura, como ellos mismos describen en su plataforma de Contigo a la Distancia, subrayan que ponen en marcha un espacio de cultura digital y de libre acceso. Leerlo en tu casa, eso era un rasgo de la cultura, digamos, alfabética, ligada al libro. Eso estaba entramado con la educación escolar,
con el ejercicio de la crítica, de la cita, de una manera específica de investigar, de archivar esos documentos, ¿no? Del surgimiento del Instituto Nacional del Libro y de la SEP produciendo. Es decir, lo que estoy intentando decir es que la cultura digital es un profundo reduccionismo, equipararla con accesibilidad o que sea descargable. Lo que tenemos que pensar es qué formas de aprendizaje, de capitalización económica, de organización, de crítica, se van a configurar o estamos en proceso de configurar atravesados por esas formas de digitalización. Es muy interesante, de nuevo, Creative Commons ha puesto en marcha este año, de hecho está el proceso abierto ahorita, para debatir algo que a mí me parece que es crucial, que es cuál es el papel de la cultura. ¿Es solo económica, como piensa la ley de derechos de autor y como Creative Commons intenta defender que no, que la cultura tenía también que ser accesible, modificable, mutable, parte de procesos complejos de aprendizaje, ¿no? Que es lo que las licencias Creative Commons a partir de 2001 indicaban, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los grandes proyectos de divulgación actuales, la Wikipedia, ¿sí? Opera con una licencia Creative Commons. Aún más, una licencia Creative Commons que no bloquea el uso comercial ni de obras derivadas. Tú puedes agarrar la Wikipedia y hacer un libro y venderlo, si quieres. La Wikipedia no bloquea eso, ¿sí? Entonces, lo que Creative Commons señala, por tanto, es cómo imaginar formas que superen la imaginación restrictiva de las prácticas culturales, ¿no? Entonces, lo que una iniciativa que ellos llaman GLAM empieza a investigar este año, GLAM es el acrónimo por galerías, bibliotecas, archivos y museos en inglés, ¿no? El de library. ¿Qué es lo que dicen? Que esas instituciones en general no hacen un uso mercantil o un uso económico, un uso de explotación comercial de la cultura. Si tú piensas que como un museo o una biblioteca o una sala de teatro invierte dinero para montar una obra, normalmente es deficitaria. Es decir, los derechos de autor parece que no deberían poder regular, sino que deberían liberar ciertos contenidos cuya finalidad no es la producción de beneficio económico. ¿Sí me explico? Les voy a dar un ejemplo. El Museo Reina Sofía tiene, o tenía hasta hace poco, un proyecto en línea solo de investigación sobre el Guernica de Picasso. Hacía un trabajo de archivo, donde rastreaban cartas, imágenes de la instalación del Guernica, de circulación en distintas exposiciones, textos que hablaban de él. Es decir, el Museo Reina Sofía no solo no generaba beneficios con ese proyecto, no vendía playeras, ni tazas, ni cobraba entradas para ver el proyecto, ¿sí? Sino que le costaba dinero producirlo. Tenía que pagar a los montadores o los diseñadores de la arquitectura de la página, a quienes escribían los textos, a quienes editaban los contenidos, ¿sí? Es decir, hacían una inversión, era deficitario el proyecto. Bueno, pues había que pagar a los herederos de Picasso, no a Picasso, que como bien saben está muerto, no, a la Fundación Picasso, que ya es multimillonaria, había que pagar una cantidad que era mayor a lo que costaba hacer el proyecto. Entonces, lo que la licencia Creative Commons de GLAMS dice es hay usos de la cultura que tienen una función pública de investigación, de difusión, de crítica, no económica, y por lo tanto no deberían estar sometidos a los derechos de autor. ¿Sí? Esto es un debate que está en ciernes, ¿no? Y que ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se gana dinero en ese contexto? Vamos a hablar ahorita de eso, en un segundo. Yo me tomé la licencia de escribir un texto al respecto de estos conflictos, ¿no? Que ya se tituló un tanto provocadoramente La decadencia de los derechos de autor, ¿no? Un texto que se publicó el mes pasado en Animal Político y que precisamente lo que intentaba enfatizar era que en las actuales condiciones de crisis educativa, ¿sí? Medioambiental, pedagógica, pandémica, la función de la cultura digital en procesos de aprendizaje, de enseñanza, de divulgación, de soberanía tecnológica es crucial. Y el debate parece estar solo centrado, y eso es lo que se ha hecho con la renovación actual de la Ley de Derechos de Autor, que por cierto entró en vigor el 1 de julio de este año, las reformas, ¿no? Y la CNDH las ha llevado por inconstitucionales al Tribunal Supremo, ¿no? A la Corte Constitucional. Entonces, lo que yo intentaba reflexionar en este texto es
qué otras funciones son imprescindibles que discutamos para la cultura en la actualidad y el replanteamiento de la propia noción de autoría. Bien, permítanme que cierre con dos reflexiones. Una sobre la remuneración del trabajo artístico, ¿sí? Como les decía, la Ley de Derechos de Autor surge en 1886 y México suscribe la Convención de Berna en 1971, ¿sí? Con la intención de asegurar un ingreso mínimo a los autores, ¿sí? El asunto es aquí problemático en varios aspectos. De entrada, equipara a productores culturales con trabajadores culturales. Es decir, ¿qué ocurre con los montadores, iluminadores, traductores, que trabajan también en el ámbito cultural? Es decir, esos no son trabajadores culturales, la Ley de Derechos de Autor no aplica a ellos, ¿sí? Entonces, para empezar, hay un problema, digamos, de conceptualización del trabajador cultural con el autor, ¿no? Cuando los legisladores hablan de proteger al autor, entienden que están protegiendo a todos los productores culturales, lo cual no es cierto, no es correcto, ¿sí? En segundo momento, la Ley de Derechos de Autor lo que asegura es un ingreso por la reproducción o comunicación de la obra, un porcentaje mínimo, ¿sí? El problema es que en realidad la inmensa mayoría de los productores culturales en México no hacen circular su obra de una manera significativa bajo el criterio de la explotación de los derechos de autor. Dicho de otra manera, cobran por el trabajo que hacen, pero no por la reproducción de su obra. Muy pocos autores, autoras, compositores, ¿sí? Escritores o dramaturgos cobran por la reproducción de su obra, en realidad, sino todos son poniatowska, ¿sí? Entonces, la cuestión es que aplica a un grupo muy pequeño de productores culturales. En un texto que les recomiendo enormemente, de Germán Sánchez Dázar y otros autores de la Universidad Autónoma de Puebla, hacen un rastreo sobre las condiciones de trabajo de los artistas en México, un texto publicado el año pasado. Y lo que detectan es que el 50% de los productores culturales en México no tienen contrato. ¿Sí? De la mitad de esos que sí tienen, en realidad son trabajadores por cuenta propia. Es decir, que básicamente los contratados y que pueden de alguna manera explotar o generar ingresos a través de la Ley de Derechos de Autor de todo este panorama es anecdótico, es muy pequeño. Lo que habría que estar intentando solventar es la precariedad de los trabajadores culturales, ¿sí? Y eso no lo resuelve la Ley de Derechos de Autor. Una anécdota. Hace unos años tuvimos una entrevista con el director de la Sociedad de Artistas Plásticos en México, es decir, que representa los intereses de los productores visuales, ¿no? Que ingresan, generan beneficios por la reproducción que se hace de su obra en revistas, en catálogos. Entonces le preguntamos, oiga, ¿cuántos de sus afiliados, que en aquel entonces eran 1.400, generan regalías suficientes para vivir mensualmente con la reproducción de su obra? Y contestó, y no es broma, ¿vivos? Es decir, no hay artistas vivos visuales, al menos muy pocos, que puedan vivir de la reproducción de su obra, porque el dinero que ingresan, lo ingresan por su trabajo, no por la reproducción de la obra, ¿sí? Ok, en realidad de lo que estamos hablando es que la Ley de Derechos de Autor es incapaz de responder a unas condiciones que Luc Boltanski y F. Chiapello en El Nuevo Espíritu del Capitalismo califican como las condiciones del trabajo artístico contemporáneo, que no solo para ellos, no solo es característica de los trabajadores culturales, sino que cada vez más aplica a todos los productores, a todos los trabajadores, ¿sí? Como ustedes bien saben. ¿En qué consisten esas características? Que trabajan sin contrato, están en proceso continuo de formación, es decir, siempre tienen contratos, becas, son becarios y con contratos mínimos, con remuneraciones solo parciales, porque están en formación, porque aún nunca son totalmente profesionales competentes, ¿no? Trabajan por proyecto, es decir, trabajo de tiempo parcial, no tienen prestaciones, ni aguinaldo, ni seguridad social, ni pago de vacaciones, ¿sí? Usan su propio equipo, por lo general, y trabajan individualizadamente o con una concepción individualista de su trabajo. Bien, en estas condiciones, en realidad, la Ley de Derechos de Autor no solventa estas carencias. Es decir, dicho de otra manera, lo que algunos llaman el capitalismo de plataforma explota estas condiciones precarias, ¿sí? que no solo no remedia la Ley de Derechos de Autor, sino que agudizan
lo que todos los trabajadores culturales o muchos trabajadores culturales para el sector público saben, es decir, la subcontrata y la delegación en esos contratos. Esto no es una excepción en prácticamente ningún país y tampoco lo es en México. Y esta condición no la resuelve ni el reconocimiento de la autoría, ni la resuelve una ley de derechos de autor y el pago de regalías, porque la inmensa mayoría, insisto, de trabajadores culturales no son autores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando se solicita el papel de las entidades de gestión para regular y cobrar las regalías, con lo que nos encontramos en la actualidad, y en realidad el derecho de autor, a donde aplica, como la inmensa mayoría de ustedes saben, es a la música y al cine, es decir, a dispositivos que son reproducidos serializadamente, ¿sí? Y en cierta medida también a la literatura, pero si nos centramos en el papel que las entidades de gestión juegan en plataformas como Spotify, nos damos cuenta que en realidad tienes autores que tienen millones de reproducciones y ingresan 50 euros al año, ¿sí? Es decir, 1.000 pesos. ¿Sí? Es decir, con lo que nos encontramos en realidad es que la ley de derechos de autor no puede sacar de la precariedad a los trabajadores culturales, ¿sí? George Yu dice en un texto que le recomiendo enormemente, que versa sobre el ámbito musical, lo que él defiende es que en realidad, y esto no le cuesta a nadie advertirlo, es que los productores culturales en realidad trabajan y son remunerados no tanto por la reproducción de su obra, sino por las tocadas en directo, ¿sí? Es decir, por los palomazos y no por la reproducción de su obra, como el caso de Spotify evidencia. Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando decir? Que la precariedad de las condiciones laborales, el asegurar un ingreso digno a los trabajadores, no lo brinda el derecho de autor, ¿sí? De hecho, la Secretaría de Cultura es bastante consciente de esto, pues este mismo año ha puesto en marcha, dentro del programa sectorial de cultura, espacios de discusión para debatir la cultura, los trabajadores del arte y la cultura como sujetos de derechos. Esa es la cuestión. Es decir, de lo que deberían estar hablando es de incentivos fiscales, de asegurarse contratos, de prestaciones dignas, de seguridad social. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo y no que el derecho de autor vaya a asegurar eso. Cosa que, insisto, no se plantea, ¿no?, como tal en el derecho de autor. Bien, me gustaría reflexionar, y cierro con esto, sobre cómo imaginar otras organizaciones para el trabajo cultural en este contexto, porque ustedes dirían, híjole, o sea, si estamos desmontando la capacidad que tiene el autor para explotar económicamente su obra y pensando que hay que enfatizar más la circulación, la apropiación, que no solo del usuario, sino del propio autor. El autor también se apropia en los procesos de aprendizaje, ¿sí?, de obras de otros, ¿no? Digamos que estamos en una cadena abierta. La cuestión es, ¿quiere decir esto que no hay autor? Yo creo que claro que hay autor, claro que no hay ningún inconveniente en reconocer que alguien, como la licencia Creative Commons enfatiza, es el autor, aunque sea el DJ, el recombinador, ¿verdad?, el que elabora un collage. Otra cosa es que eso implique que sea el propietario único o exclusivo de eso que produce. Dicho de otra manera, ¿cómo podría imaginarse formas de explotar comercialmente una obra cuya propiedad no es solo de eso que llamamos autor? En última instancia, encima no es el autor, sino los mediadores a quienes se les han cedido los derechos, ¿no?, las grandes corporaciones, por lo general. Me gustaría hablar de un proyecto de Traficantes de Sueños, que seguramente conozcan o hayan oído hablar de él, que trabaja, es una editorial, pero tiene toda su colección, está descargable en línea. Entonces, la respuesta inmediata es, pues, nadie va a comprar un libro, ¿no? Es decir, ¿cómo van a hacer dinero con eso? Bueno, lo que ocurre es que Traficantes de Sueños es una librería cursos, es decir, no piensa los libros como objetos cerrados de compraventa, sino como un objeto, vamos a decir que atravesado digitalmente, desbordado digitalmente, lo cual no entra en conflicto con que se reconozca la autoría, pero su propiedad es, como ellos mismos dicen, común. Es una propiedad común, ¿sí? Es muy interesante, no me puedo detener en esto, me gustaría leerles como todas las citas de esta entrevista que les recomiendo mucho, que Juan Pablo Anaya hizo al colectivo, a Traficantes de Sueños, que se publicó en la revista Horizontal y que encuentran ustedes en línea. Pero lo que dice, sostienen en Traficantes de Sueños, es que en este desbordamiento de la cultura como no propietaria, lo que están haciendo, dicen, es establecer vínculos con colectividades que dice que consideran nuestros textos
como una apuesta de autogestión, de subsistencia, de autonomía política y económica. Es decir, el libro no es un objeto, sino una práctica de subsistencia social, ¿sí? Incluso su último proyecto, que es un nuevo espacio, está hecho también de esa manera abierta y colaborativa, ¿sí? Pero ustedes dirán, sí, bueno, eso es España, eso que tiene que ver con, ¿no?, con nuestra situación actual, que... Bueno, yo creo que hay ciertos espacios que se están abriendo. Hace apenas una semana se aprobó en la Ciudad de México la Ley de Espacios Culturales Independientes, que para algunos es una amenaza, es decir, es intentar como regular, inscribir en una lógica económica, regimentar a esos espacios independientes y autogestivos. Y en cierta medida lo es, pero en cierta medida la ley abre un espacio de subsistencia financiera que es muy interesante, y no solo financiera. Es decir, en el artículo 1, en el inciso 10º, enfatiza algo que me parece que es muy importante, y que la ley de derechos de autor no enfatiza, no señala. Es decir, que la cultura, se trata de vincular la cultura en este marco legal a la sostenibilidad, dice, y sustentabilidad. Garantizar el desarrollo económico, pero también, y esto es la parte importante, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la protección del patrimonio cultural y toda aportación relativa al bienestar social de la población. Estoy de acuerdo con las objeciones que muchos de ustedes seguramente van a lanzar, y es que sí, eso está muy bien en escrito, pero mientras no haya recursos, fondos, mientras no haya un plan específico, no solo de la Secretaría de Cultura, sino también de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Desarrollo Social. Pero todas ellas están implicadas en la elaboración de la ley y aparecen en la ley. Y esto es lo que me parece interesante. Es decir, concebir a los autores, concebir a los espacios independientes como lugares de sustentabilidad y de autogestión económica, y que se den las condiciones fiscales, laborales, legales, incluso se contemplan excepciones de espacios. Quizás uno de los hándicaps de la ley es que hace un énfasis excesivo en los espacios físicos, ¿sí?, y no en los mediados digitalmente. Pero lo que estoy intentando decir aquí es que creo que hay una inercia un tanto equívoca a enfatizar el autor como el depositario último, como el depositario sacrosanto desde el cual se tienen que explotar las condiciones económicas. Y lo que es fundamental es generar una transversalidad que las mediaciones digitales, ¿sí?, han hecho evidentes para articular unas formas de producción y subsistencia distintas. Es decir, que quizás los candados, los bloqueos, los impedimentos que la ley de derechos de autor quiere seguir con los que quiere seguir operando hoy, es decir, en un contexto atravesado y problematizado digitalmente, son decimonónicos, son obsoletos. Lo que deberíamos pensar son otras formas de asociación, de explotación, no solo económica de la cultura, sino también para el desarrollo social, la investigación, la soberanía. Y eso es lo que deberíamos estar abriendo a discusión, y no, insisto, enfatizar y cerrar aún más en una noción de autor que me parece que es evidente que a quien beneficia casi de un modo exclusivo son a los grandes intermediarios económicos, ¿sí?, que son los que la ley de derechos de autor y su reforma actual, en su respuesta al nuevo Tratado de Libre Comercio, amparan, no a los productores culturales. Pues me gustaría dejar la presentación acá para si tienen ustedes preguntas, reflexiones, o abrir, digamos, un espacio mínimo de intercambio. Marcela, si te parece bien. Sí, déjame, estoy justo viendo si hay alguna pregunta, y mientras tanto, y nos mandan alguna pregunta, como me quedo mucho con esto que para mí es muy claro de tu exposición, que es la confusión entre digamos, el autor y todos sus derechos laborales, y pensar que una ley de derechos de autor puede enmendar una serie de cosas que tenemos pendientes para todo aquello para todos los trabajadores de la cultura. Y también con otra cosa que me surge, que es como la idea de que también ahora hay una nueva forma de creación que no forzosamente es de una persona, y que eso también es otra problemática que se suma
no solamente al tema de lo digital, sino a que digamos que ahora muchos distintos creadores y de distintas disciplinas se juntan para buscar y hacer en ese sentido. No sé si quieras como ahondar en eso. Totalmente, a mí me parecen muy importantes y muy cruciales las dos observaciones, Marcela, que haces. Por una parte, me gustaría retomar, hay un trabajo de una investigadora, Martha Woodmansee, bien interesante, que rastrea cuál fue el contexto en el que se legitimó, vamos a decir así, la ley de derechos de autor en el siglo XIX, centrándose en el autor. Porque el debate que se genera a fines del siglo XVIII y gran parte del XIX es quién es el autor de un libro. Y era, Marcela, alucinante, porque el debate era, ¿es el tipógrafo? ¿Es el encuadernador? ¿Es el editor? ¿Es el impresor? ¿Es quien lo escribió? Y luego hay un debate interesantísimo que ahora a nosotros nos parece aberrante, porque todo el mundo piensa que el autor del libro es quien lo escribe, y entonces lanza a la opacidad, oculta, ¿no?, todo un trabajo que es precarizado, negado, ¿no? Y entonces lo que Woodmansee narra es cómo ganó la teoría por un debate filosófico en el que el filósofo Fichte juega un papel fundamental en decir que no, en realidad es que es crucial el papel del autor porque es el que transforma las ideas que son abstractas en una inscripción material específica, un texto o una pintura o algo así, ¿no? Él gana esa lectura y por eso la ley de derechos de autor sobre lo que orbita es sobre la protección de la manifestación material de la idea, eso dice, lo cual es sumamente problemático porque, ok, los autores lo que hacen es producir una impresión material de una idea, ¿no? Sí, pero ¿de dónde la sacan? Híjole, la sacan de libros, o sea, la sacan de libros, la sacan de conciertos, es decir, la sacan de impresiones materiales. Lo que estoy intentando decir es que hay una dualidad ahí equívoca que lo que hace es en última instancia darle un papel central a la figura del autor como si fuera el único productor y lanzar, obliterar, ocultar a todos los demás productores. Claro, en el ámbito de la literatura, de la pintura, esto es más o menos aceptable, sí, pero en el teatro, híjole, en la danza, en las artes escénicas, incluso en el cine, que es muy notorio que el trabajo, como tú bien dices, es colectivo, es evidente que ahí la ley de derechos de autor no está mal conceptualizada, es decir, está insuficientemente conceptualizada. Eso de entrada es problemático, pero es que encima luego ha resultado que quienes han capitalizado esa idea de autor ni siquiera eran los autores, es decir, han sido los intermediarios, claro, ¿no? Es decir, a quienes se les ha cedido la explotación comercial. Es decir, si tú miras, pues lo puedes checar, cualquiera lo puede checar, hacer una revisión en Google de qué página, quienes han solicitado bajar páginas que infringen los derechos de autor en Google, son multinacionales, son todos multinacionales. Sí. No son los autores, son las multinacionales. Entonces, aquí hay un primer problema. Pensar que todo el proceso de la creación cultural radica solo en el autor. Y esto nos lleva a obviar que no basta la ley de derechos de autor, sino que hace falta una ley más bien, y digo, hecho de paso, la ley es el punto inicial, la ley no resuelve los problemas. Hay muchas leyes muy bien intencionadas que si no tienen recursos ni voluntad política no van a operar en realidad en términos eficaces, ¿no? Pero entonces, de entrada, habría que ampliar el debate no solo respecto al autor. Uno. Dos, el segundo caso que tú mencionas es la producción colectiva. Y es muy interesante en el trabajo que estamos haciendo en el Centro Cultural de España, que les mencionaba antes y que les sugiero que lo busquen, Centro Cultural de España, más allá del derecho de autor. Aparte de haber discutido con hackers, ¿no?, con productores, con autoeditores digitales, con defensores de la reescritura digital, con defensores del libre acceso en la academia, hemos debatido también, hemos conversado más bien, con representantes de colectivos de saberes originarios. Es muy interesante, Marcela, eso, porque además hay una ley, de nuevo, hoy estoy como muy legalista en realidad, hay una ley que ya aprobó el Senado de protección, ¿sabes?, de las culturas indígenas y afromexicanas. Pero claro, es muy problemático, porque tienen la idea de que las comunidades funcionan como un autor individual. Y los saberes textiles o los saberes médicos, ¿no?, o de herbolaria en una comunidad funcionan de una manera que va mucho más allá de la propiedad individual y de la propiedad y de su explotación económica. ¿Sabes? Que tiene que ver con cuál es la función dentro de esa colectividad del conocimiento, de la producción cultural.
Y aquí es donde hay algo muy interesante, porque si inviertes la lógica, lo que te das cuenta no es que la colectividad produzca el bien cultural o el saber, es que el saber articula una manera determinada de colectividad. Eso es interesantísimo. Sí. Deberíamos estar discutiendo eso, no quiénes producen y cómo la cultura, sino cómo el trabajo cultural podría permitirnos organizarnos de otras maneras, dignas, satisfactorias, que se reconozca su trabajo. Claro, a lo mejor entiendo que a la gente le pueda parecer como este güey está absolutamente utópico. Sí, bueno, pero para empezar necesitamos quebrar ese imaginario, ese techo de cristal que impone la idea de autor individual. Claro, porque también lo que me hace pensar también es como en este control de conocimiento que al final prioriza ciertos conocimientos y genera un pensamiento hegemónico y disciplinar, ¿no? Que también no permite la diversidad ni la transformación constante de este conocimiento. Totalmente. Mira, en el caso de que una ley muy bien intencionada y necesaria, la ley de protección, ¿no? De salvaguarda se llama, ¿no? de la cultura y saberes indígenas y afromexicanos. Está muy bien intencionada porque Zara, porque Dolce & Gabbana, porque esas grandes multinacionales agarran y copian textiles que además están inscritos en prácticas sobre el territorio, religiosas, estamentales, muy complejas y que banalizan porque convierten solo en un bien cultural. Digo, en un bien cultural, en un material. Bien, de hecho, también en un bien cultural, ¿sabes? Cuando los museos de etnografía los muestran solo como cultura, están olvidando que también son política, memoria, ¿sabes? Sí. Pero Sí, lo que es un bien comercial y cultural. Y entonces, efectivamente, lo que nos está recordando eso es que ahí hay en juego, en realidad, otras formas en las que organizarnos socialmente. Entonces, claro, el problema, a pesar de que está muy bien intencionada esa ley, es que presupone la idea de autoría y de propiedad. Y la idea de propiedad, no solo eso, Marcela, de regalía. O sea, en náhuatl o en totonaco no hay noción de regalía. Y me atrevería a decir, en mi ignorancia, que ni de propiedad ni de autoría, como un marco legal liberal como el que nosotros operamos, presupone. ¿Sabes? Digo, no quiero desviar el tema, pero estoy diciendo, bueno, México es un país pluricultural, ¿no? Pues si es pluricultural, entonces tendremos que suscribir distintas formas de funcionamiento de la cultura en colectividad, ¿no? Vamos a ver, Indiautor es la institución de registro cuando quieres registrar una invención, insisto, las obras literarias o artísticas o culturales no tienen que ser registradas, porque es uno de los principios básicos de la Convención de Berna, ¿no? Pero si tú la registras porque eres, yo qué sé, Gabriel Orozco, o eres Thalía, o eres Shakira, porque si en realidad se lo piensas, Marcela, son las grandes marcas, eso no son artistas, perdón, son marcas. No digo que no crean en colectividad, pero quien explota eso es la marca, no son ellos, ¿sabes? Es la marca. Es decir, ceden derechos, ¿no? Para explotar su imagen, ¿no? Entonces, esos son los que registran en Indautor, quienes tienen una visión prioritariamente económica. ¿Qué es la SOGEM? La SOGEM es o sea, si tú no tienes un abogado que se dedica a qué, vamos a ver, tú imagínate que haces una canción, entonces, ¿cómo cobras las regalías? Bueno, tienes que saber cuántas veces esa canción se reproduce en una estación de radio, en las estaciones televisivas, en una boda, por alguien que da un toquín y hace un cover de tu rola. ¿Quién hace ese seguimiento? Pues en general, ni las grandes corporaciones, ni las grandes marcas como Picasso tiene un único abogado que sigue eso. Entonces, para eso existen las sociedades de gestión de derechos, como la SOGEM. Lo que hacen los artistas es que se asocian en ella y la SOGEM lo que hace es rastrear dónde se reproducen, dónde aparecen esas producciones culturales, son comunicadas públicamente y entonces piden las regalías. Eso es lo que hacen. Entonces, las entidades de gestión son entidades de asociación de artistas, pero insisto, su finalidad casi que exclusiva es asegurarse el cobro de regalías, que por cierto no va obviamente, vamos a ver, la regalía ya es en minúscula, pero además ni siquiera va en su totalidad obviamente al autor, sino que va en parte a las entidades de gestión y en parte a ciertos programas, que eso está interesante, muchas veces a ciertos programas de publicación, de investigación o incluso de apoyo médico a algunos de sus afiliados.
Entonces, lo que hay ahí que es muy interesante, efectivamente, sería cómo pensar formas de asociación de artistas, pero que no se orienten solo al cobro de regalías, sino a la protección y reivindicación de sus derechos, asegurarse de que haya asesoría legal cuando quieres, ¿no? Cuando te quieren contratar en un teatro, te quieren, una editorial quiere comprarte una obra, bueno, que te asesoren, ¿no? Y pagas puedes pagar una inscripción, puedes pagar con regalías. Lo que sí creo que está interesante ahí es que efectivamente unifica y genera un bloque en las demandas de un colectivo. Híjole, en general, quizás por una visión muy romántica de las prácticas artísticas, pensamos en el artista como un sujeto aislado, ¿sabes? Decimonónico, que no se puede ni hablar de que lo que hace es trabajo, porque, híjole, si es trabajo, el arte es valioso porque no es trabajo, porque es una cosa genial. Está muy bien, yo sí también creo que hay algo excepcional en el trabajo artístico, ¿sabes? Crítico, reflexivo, cómplice, claro que creo que hay algo excepcional, pero ¿saben qué, compañeras, compañeros? También es trabajo, y mientras no enfaticemos eso y exijamos que eso sea reconocido en la complejidad que exige, nos van a seguir viendo la cara, perdón que lo ponga en estos términos. Sí, totalmente. Y no es suficiente indie autor ni la SOGEM, ¿sabes? Eso representa, como he intentado explicar, ¿cómo se dice? El pico del tip de la punta del iceberg. La punta del iceberg. Sí. Tengo acá otra pregunta, Alberto. Quizá en nuestro caso de teatro comunitario nos convenga más hacer un registro de Creative Commons. ¿Podría decirnos cómo iniciar? Es muy fácil, no requiere, les sugiero que visiten la página de Creative Commons. Hay sedes nacionales, México tiene la suya. Es muy fácil, básicamente ahí puedes optar entre los tipos de licencia que quieres aplicar a tus producciones. Y aquí es algo importante, porque podríamos decir, híjole, o sea, como que meto dinero, tiempo, produzco una obra y ahora agarro y la pongo ahí no para que otros se la apropien. Sí, lo que tenemos que buscar es complicidades con otros que operan en esas mismas lógicas, con esas mismas licencias. Y ahí lo que se van a encontrar, miren, en el trabajo académico, por ejemplo, está muy expandido. Es lo que llaman el acceso académico, radical open access, le dicen en inglés, el acceso académico radical. Hay editoriales, Open Humanities Press, por ejemplo, hay plataformas. En México, una de las más importantes a nivel global y continental es Redalic, que es una iniciativa de la UAM, que es un repositorio de revistas open access, es decir, que todos sus contenidos son descargables. Estamos hablando de millones de artículos. Y tú dirías, híjole, pero ¿cómo te beneficias? Bueno, es que lo que tenemos que pensar es que el beneficio económico no se da solo en la venta, sino en el trabajo colaborativo con otros, en desbordar nuestras formas de trabajo, en ser remunerado por otro tipo de labores, ¿saben? Entonces sí me parece muy importante. De hecho, la propia ley, que insisto, yo tampoco es que tenga una convicción así muy fuerte, como decía hace poco un abogado en Guatemala, decía, no queremos más leyes, ya tenemos suficientes leyes, son muy buenas las leyes, lo que nos hace falta es aplicarlas, ¿no? Entonces, algo similar, no es que nos hagan falta tampoco muchas más leyes. Esta del Distrito Federal sobre espacios culturales independientes es muy interesante, porque lo reconoce no solo como, ¿sabes qué? Lo reconoce no solo como chupadores de recursos públicos que quieren becas, ¿no? Y que quieren, ¿no? Sino que lo reconoce también como organizaciones que necesitan incentivos fiscales, que necesitan fondos y necesitan préstamos, todo eso está en esa legislación. ¿Sabes? Me parece muy interesante porque se ha como romantizado la figura del productor cultural, de tal manera que ahora hay como esta monstruificación del FONCA, ¿no? De un programa como este que auspicia un encuentro como este, ¿no? Es decir, lo que tenemos que pensar es cómo hacer circular esos recursos de otra manera, ¿no? Y no pensarlo solo como una dádiva o como, ¿sabes? Sino como fondos que permitan múltiples maneras de autogestión y de subsistencia digna para los productores y las productoras culturales. Acá hay otra pregunta, hay dos más, no, claro. una más. Dice, entonces me lleva a pensar que quizás no es una inversión relevante pagar por los derechos de autor, porque hablando en música se paga todo por separado. No sé si se refiere a la inversión por parte de quien produce o de quien accede al...
No, yo creo que se refiere al pago por darte de alta y como autor. Pues híjole, tú verás, no lo sé, yo que insisto, por una parte, si tú crees que va a haber una... En general creo que el costo tampoco es exagerado, pero yo creo que en general, lo que hay es una paranoia, ¿sabes? Como una paranoia de alguien me va a quitar esta obra genial que yo he hecho. Bueno, órale, si es una obra genial, yo no tengo nada contra la explotación económica de las obras, ¿sabes? Bueno, me parece que en general están como muy estandarizadas, son comerciales, son bastante aburridas, tienen muy poco interés en su función social, en mi opinión, quiero decir. Pero si Warner Music quiere distribuir una obra y tú crees que si la registras en Indie Autor y pagas la cuota y hay una explotación económica que te va a revertir, está chido. Pero que no nos limiten al resto de creadores y creadoras a organizarnos de otra manera, a pensar que la cultura tiene que ser accesible, compartible, un espacio de educación informativo, un espacio también de explotación económica, pero sin equiparar, y esto quizás no lo he explicado suficientemente, y es quizás una distinción un tanto filosófica, pero no equiparar autoría y propiedad. Tú puedes ser el autor sin ser el propietario, que es lo que ocurre con los libros de ¿cómo se llama? Traficantes de sueños. Entonces, el derecho moral está reconocido, nadie te va a impostar ni te va a quitar tu gran idea genial, más bien al contrario, porque como todos somos los creadores, somos unos narcisistas, nos van a citar, nos van a referir, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es en realidad imaginar formas, implicarnos en otro modo de generar recursos económicos con esa propiedad sin cedérselas o sin amurallarlas con la ley de derechos de autor tan restrictiva. Yo sé que no es fácil de captar esto, pero es imprescindible que abramos el debate. Miren, los hackers lo tienen clarísimo, súper claro, pero los hackers no son autores, no están construidos con esta subjetividad romántica del artista genio, ese es el problema. Sí, y bueno, sí, como bien dices, es todo un tema filosófico y de construcción de imaginarios que también tiene que ver con una construcción social, política. Totalmente. Entonces, pues está, digamos, inscrito en una decisión de cómo queremos vivir y que además está buena la provocación porque definitivamente si la pandemia nos ha demostrado algo es que hay que cuestionarnos nuestros modos de vivir, de compartir conocimiento, de abrir el conocimiento. Entonces, pues yo te agradezco un montón, Alberto, por esta charla. Siempre es un placer escucharte. Para los que te escuchamos con frecuencia, siempre aprendemos. Entonces, muchas gracias. Estoy segura que para todos los beneficiarios de Enartes y para todos los que estamos implicados en la ocupación cultural, pues es muy interesante y muy, muy claro, como bien decía alguien en las preguntas, es tu exposición. Marcela, muchas gracias. Pues no sé, hace que tenga sentido este trabajo, que digas eso, pues sí. Y espero que efectivamente para otras personas sirva, como tú bien dices, me quedo con lo que acabas de decir. Es decir, lo que tenemos que pensar es cuál es el lugar de la cultura en la forma en la que queremos vivir. Y eso tiene que ver, o sea, el derecho de autor es la punta de una estructura social, económica, política, de un imaginario más complejo, efectivamente. Pero quizás su crisis nos permite hacernos preguntas respecto a quiénes somos, qué queremos, con quiénes queremos estar y por qué queremos crear y cómo, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias. Al contrario, un abrazo a ti, Marcela, y un saludo a todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gobierno de México.